confianza depositada en mi persona para la realización de esta ponencia y también agradecer a todos ustedes su tiempo para que en este rato pues, podamos intercambiar experiencias, sobre todo en lo que es en esta época de pandemia COVID-19, donde nosotros como sanitarios más que nunca tenemos que enfatizar la atención integral a los pacientes desde un carácter humanitario, porque las características de esta pandemia hacen que el tipo de asistencia haya cambiado radicalmente y va a demandar por parte de los sanitarios de unas importantes características y aptitudes de relaciones interpersonales. Por ponerlos en contexto, sin entrar en mayores dilaciones, a finales del año 2019 se creó un estado de emergencia por un nuevo virus, un coronavirus, que de inicio pues parecía ser que era sobre todo de índole respiratorio. Al final pues ya se categorizó dentro de los virus como un coronavirus por la forma que tiene de corona, y dentro de todas las clases de coronavirus, dentro de los beta coronavirus. Se creó un cronograma desde esos finales de 2019 con los primeros casos, sobre todo de neumonía en China, en Wuhan, y fue pasando el tiempo hasta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró en el 11 de marzo de 2020 un brote como pandemia global. Todo esto ha hecho que nos surgieran muchas dudas, tanto a la población general como a los sanitarios, en lo que era qué nos podíamos encontrar, qué íbamos a tener que hacer, hacia dónde iba a ir este virus. Nos dijeron pues, que es un virus que se puede llegar a la raza humana a través de distintos vertebrados, como otros, pero lo que está claro es que esta pandemia ha hecho que cambiemos toda la población los estilos de vida, en lo que respecta a alimentación, a ocio, a cualquier actividad de la vida diaria. Y aún más, esto repercute en los ostomizados. Sabemos que los ostomizados es fundamental que realicemos una atención integral en ellos, en lo que se respecta a los cambios físicos que sufren por su ostomía, las complicaciones físicas, dermatitis, estoma, piel periestomal, unión mucocutánea, pero a su vez también esta atención integral tiene que englobar aspectos psicológicos y aspectos sociales que por la propia ostomía se ven alterados. Pues todo esto se magnifica mucho más con esta pandemia, porque está claro que en caso de que un paciente ostomizado sea COVID positivo o esté en contacto con en su entorno familiar y social con pacientes COVID positivo, pues un propio confinamiento, un aislamiento va a hacer que se vea alterada todas estas actividades de la vida diaria. Y como podemos deducir, en un paciente ostomizado, luego hablaremos de ello, un cambio en lo que es, por ejemplo, la alimentación habitual, pues va a conllevar distintas complicaciones. Volviendo a lo que era la introducción del virus, pues bueno, nos dijeron que era un virus sobre todo que con signos y sintomatología respiratoria, sobre todo por fiebre, tos, malestar general, disnea, que se contagiaba principalmente a través de secreciones nasofaríngeas, y también luego se supo que se podía contagiar a través o transmitir a través de contacto directo por las superficies. Esto va a ser muy importante y luego lo abordaremos en el cuidado de los pacientes ostomizados, porque tienen que saber que cuando se cambien su dispositivo, cuando se hagan su higiene diaria de las ostomías, van a tener en cuenta que el virus puede estar residente en esas superficies que utilizan para la higiene de la ostomía y de sus dispositivos. Nos metieron en la cabeza, y así es, que para prevenirlo tenemos que utilizar una serie de medidas como es el uso de la mascarilla, que con esto ha habido también desde el inicio muchos cambios de opinión, que si eran necesarias las mascarillas, que si no eran. Eso es un fiel reflejo de las dudas que aún hay y de los cambios de protocolos que aún se siguen realizando.
También se nos ha dado mucha importancia a la higiene de manos, cómo hacerla, con qué soluciones, y esto también luego lo abordaré porque la higiene de manos ha hecho que también cambiemos los sanitarios nuestro tipo de asistencia. Luego diré el por qué. La información fue aumentando y nos fueron diciendo pues, que había un periodo de incubación, aproximadamente unos 5 días, cuando comenzaban los síntomas, y que cómo podían evolucionar, sobre todo durante 2 semanas desde el inicio de los síntomas los pacientes COVID. Esto lo vamos a trasladar también al paciente ostomizado, porque si ven en esta sintomatología que hablamos de fiebre, de tos, síntomas respiratorios, disnea, dolor de garganta, llegó un momento en el que se dijo que también sintomatología digestiva, como puede ser diarrea, náuseas y vómitos, podían ser símbolo de que ese paciente que tenía diarrea y náuseas y a lo mejor no tenía tos ni síntomas respiratorios pudiera ser persona COVID positiva. Y esto va a ser muy importante en la valoración que vamos a tener que hacer al paciente ostomizado. En esta imagen se reflejan distintos tipos de reacciones que ha provocado la pandemia en toda la población, y más en los pacientes ostomizados. Si un paciente ostomizado tiene en uno de los diagnósticos de enfermería principales el temor a lo desconocido, pues en esta situación ese temor se intensifica muchísimo más. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cómo va a evolucionar mi ostomía en este periodo de pandemia? Ha habido reacciones, como decía, de temor, de negación, de ira, de enfado. ¿Por qué? Porque, como luego veremos, el tipo de asistencia ha cambiado radicalmente. Los planes de contingencia de las instituciones sanitarias han hecho que quizás la actividad sanitaria que hacíamos hacia el paciente ostomizado habitualmente, con un seguimiento muy importante, muy protocolizado, pues ha tenido que romper en cierta manera. Y eso también ha creado a veces en los pacientes ostomizados pues cierto enojo. Tenemos que estar ahí, como el segundo emoji, estar nosotros delante y conseguir que estos pacientes ostomizados vuelvan a la sonrisa y a la confianza que se merecen. Los sanitarios somos los que tenemos las cartas en nuestras manos y tenemos que ser capaces de echarlas adecuadamente para darle a estos pacientes esa atención integral que necesitan con una calidad de vida lo mejor posible. Y en este abordaje integral, como ya decía, que no solo no tenemos que estar con el tema físico, sino que también está el tema social. En esta presentación van a haber muchas infografías. No les va a dar tiempo a leerlas, ni mi propósito es que las lean. Simplemente son infografías para contextualizar toda la ponencia. Esta infografía, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se aborda la atención social a los pacientes COVID positivos en pandemia. Nosotros, como sanitarios que nos encargamos de los pacientes ostomizados, tenemos que darles unas alternativas sociales, unas consultas específicas de protección incluso de la infancia, ¿por qué no?, de violencia de mujeres. En estos momentos de pandemia sigue habiendo violencia. Consulta mayores, consultas sobre discapacidades, es decir, tenemos que facilitarles una serie de recursos telemáticos o bien telefónicos para que tengan esa cobertura social que se ve en estos momentos de confinamientos y aislamientos muy afectada. Más que nunca, como personal sanitario, vamos a ser docentes de educación sanitaria poblacional. Van a ser muy importantes los consejos que demos de medidas higiénicas para la prevención de los contagios, bien en el domicilio, bien en su entorno de urbanización donde vivan, bien incluso hasta desinfección de los vehículos privados que utilicen o de los medios de transportes, bien en metro, bien en tranvía, autobuses. Hasta ese punto les tenemos que dar información. Y cómo no, qué es lo que tienen que hacer como medidas higiénicas en lugares de pública concurrencia. Es muy importante que sepan las medidas higiénicas, sobre todo fundamentadas en una correcta higiene de manos, en un adecuado uso de mascarillas como método de EPI, de equipo de protección individual, y también un tercer punto que es el guardar la distancia
denominada bien social o distancia de protección de 1,5 metros o 2 metros. Se nos dijo que hay persistencia del COVID en las superficies. Con esto también hay mucho debate. Aún ni siquiera se sabe realmente cuánto tiempo puede permanecer un virus en distintos tipos de superficies, pero lo que sí que se ha demostrado es que el virus, aparte de en secreciones nasofaringias, está residente durante un tiempo en las heces y en la orina. Y esto va a ser muy importante a la hora de abordar a los pacientes con ostomías bien digestivas de eliminación o bien urológicas, porque van a tener que saber que aparte de que se hagan una adecuada higiene de manos en el tiempo adecuado con las soluciones adecuadas, van a tener que saber que a la hora de realizar el cambio de dispositivo, como haya derrame de ese fluente en alguna superficie, esa superficie la van a tener que desinfectar adecuadamente con los productos adecuados para que se quede limpia y no queden residuos de fluente que, como vuelvo a repetir, tienen capacidad de retener al virus COVID. En nuestro ámbito de la asistencia sanitaria, como veían en la diapositiva anterior, ha habido un cambio que ha sido en este aspecto positivo para el tipo de asistencia, porque el personal sanitario nos hemos tenido que acostumbrar sí o sí a realizar el lavado de manos. Sí que sabemos que el lavado de manos es una de las precauciones universales que siempre nos ha dicho la OMS en nuestros cuidados, pero la mayoría de los estudios a ciegas que hacían los servicios de preventiva en las instituciones sanitarias demostraban que menos del 20% del personal sanitario realizaba adecuadamente la higiene de manos y la realizaba inadecuadamente también en distintos momentos. Entonces, esta pandemia, este COVID, nos ha enseñado a que debemos lavarnos las manos adecuadamente. También nos ha causado realmente, y nos sigue causando, pues mucha ansiedad al personal sanitario todos los protocolos tanto de colocación de los equipos de protección individual, de los EPIs, así como la retirada. Si ustedes han trabajado en plantas de hospitalización o en ambientes hospitalarios de COVID positivo, sabrán todos los protocolos que tenemos que aprendernos para una adecuada colocación y retirada de los EPIs. Luego veremos multitud de EPIs que hay, sin entrar en mayor detalle, pero saber dónde hay que colocar en las habitaciones los cubos, qué tipos de bolsas, si bolsas hidrosolubles, si amarillas, si rojas, si la bata que nos tenemos que tener es impermeable, si hay que poner encima otra quirúrgica, si la mascarilla que nos vale es la quirúrgica simplemente, o una FFP2 o una FFP3, etcétera. Esto ha causado mucho estrés en el personal sanitario. Aquí hay una serie de estadísticas que las aprovecho para hablar ahora de la valoración proactiva e integral que tenemos que hacer al paciente ostomizado. Porque en estos tiempos de pandemia, paciente ostomizado que nos venga con signos y sintomatología parecida a la del COVID, como puede ser una fiebre, tos, anorexia, disnea, expectoración, pues vamos a tener que encender la bombilla y a lo mejor son pacientes que son COVID positivo. Pero a esto tenemos que añadir que a lo mejor nos viene un paciente ostomizado, por ejemplo, con ileostomía, con un alto débito, con diarrea, y a lo mejor esa diarrea puede ser por el propio fluente de la ileostomía, pero a lo mejor puede ser porque el paciente es COVID positivo. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahora más que nunca tenemos que valorar la sintomatología del paciente al cual vayamos a atender. También se realizaron estudios en China al principio, se siguen haciendo ahora en todo el mundo, de los factores de riesgo que podían contribuir a que un paciente adquiriese con mayor probabilidad el COVID. ¿Qué factores de riesgo principalmente son? Pues el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, el cáncer muy asociado a determinados tipos de ostomías, sobre todo ostomías, colostomías, cáncer colorectal, ileostomías de protección,
ven también ahí la inmunosupresión, esto muy asociado también a enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedades de Crohn, colitis ulcerosas, que en muchas ocasiones desembocan en una ileostomía, ven ahí enfermedades digestivas. Entonces, con esto, si juntamos a pacientes que nos vienen con sintomatología compatible con COVID y a su vez con factores de riesgo como estos que les acabo de decir, tenemos a lo mejor que catalogarlos como sospechosos de COVID positivo. Luego veremos cómo han cambiado las sectorizaciones en los hospitales con los planes de contingencia y cómo se vehiculizan los pacientes en función de que sean negativos, que sean sospechosos o que sean positivos. Tenemos que saber que los pacientes COVID positivos y más los ostomizados pueden desembocar en consecuencias muy negativas que les lleven a síndromes de distrés respiratorio, fallos renales, fallos multiorgánicos y, cómo no, la muerte. De ahí la necesidad de que todos los países tengamos una dotación adecuada de UCIs para estos casos tan graves. Así pues, en resumen, personas que tengan mayores de 60 años, enfermedades cardiovasculares, diabéticos, patologías respiratorias, cáncer, inmunodepresión, van a ser catalogados como factores de riesgo para contraer el COVID positivo. Si a esto asociamos los síntomas de los cuales hemos estado hablando y a los que hay que sumar también otros síntomas asociados a alteraciones neurológicas como es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, todo ello hace que tengamos que realizar un triaje a un paciente como posible COVID positivo. Y bueno, y si llegamos al momento de que el paciente ostomizado que vamos a atender ha estado en contacto con pacientes COVID positivos o ellos mismos son COVID positivos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues bueno, esto está muy protocolizado y es aquí en España el Departamento de Salud Pública la que categoriza esos casos y la que decide en última instancia si a esos pacientes se les va a aislar, se les va a confinar, se les va a realizar un estudio de PCR y ya les digo que es el Ministerio de Sanidad a través de Sanidad Pública los que protocolizan estos temas y los que al final van a decidir, pero lo normal es que un paciente ostomizado de este tipo al final tenga que ser confinado o aislado por lo menos 14 días, que es el periodo en el cual, aunque a usted les haga una PCR negativa, hay que hacerle otra posteriormente porque puede ser que esté en ese periodo de incubación de los 5 días que decíamos anteriormente y una PCR posterior sea positiva cuando la anterior era negativa. Muy importante la valoración de que tenga síntomas y aislarlo en domicilio en una habitación. Esto va a suponer que tengamos aún que dar mayor importancia a la educación sanitaria que decía de los cuidados higiénicos y de confinamiento a esos pacientes ostomizados que van a tener que estar aislados en una habitación de su domicilio. ¿Y a quién se le realizarán los test de coronavirus? Sabemos que hay distintos test de coronavirus, pero, como les decía, van a ser pacientes que lo va a decidir Salud Pública, sobre todo en función de la sintomatología. Sabemos que hay test de PCR, que es el más sensible, porque es el que determina la carga genética de ARN del virus, que como saben pueden ser nasofaringios u orofaringios. Se dice que los nasofaringios tienen mayor sensibilidad. Y luego tenemos los test rápidos sanguíneos de distinta índole, más y menos sensibles. Unos te determinan 2 inmunoglobulinas, otros solo una inmunoglobulina, etc. Esto también ha habido mucha polémica porque en función de los presupuestos, en función de la dotación de reactivos, de hisopos para tomas de muestras, de personal, etc., ha habido en ocasiones que ha habido carencia de todos estos dispositivos para realizar los test, con lo cual se enlentecía todo el proceso de detección y despistaje de los pacientes positivos. Si el paciente, como les decía, ostomizado COVID positivo tiene que ser aislado en su domicilio, pues le vamos a dar una serie de recomendaciones que vienen muy bien resumidas en esta diapositiva.
él sabrá que tendrá que estar aislado del resto de los convivientes, y sí que para prevenir el contagio les daremos las medidas generales que hemos hablado anteriormente, y sobre todo vamos a incidir mucho en qué variaciones va a tener que hacer en su cuidado o higiene de la ostomía, que habitualmente, por decirlo así, lo podría hacer más alegremente. Les vamos a recomendar que utilicen, si es posible, un baño para ellos solos, si es posible, claro, que, como decía anteriormente, como sabemos que el virus está residente también en las heces y en la orina, en los efluentes de ostomías digestivas y urológicas, que tengan dispositivos siempre preparados para intentar que no haya una fuga de ese efluente que pueda contaminar las superficies del habitáculo donde se realice la limpieza y la higiene del estómago. Que intenten, dentro de lo posible, utilizar material de higiene del lavado del estómago y de la piel periostomal y posterior secado que sea desechable. Y también que toda la ropa que utilicen durante ese confinamiento, que la pongan en unas bolsas especiales, las cuales van a lavarse a altas temperaturas en lavadora a partir de 60-90 grados y siempre separadas del resto de ropas de los convivientes. También van a intentar que se use siempre, si es posible, también lavavajillas con agua caliente para la limpieza de la vajilla que ellos hayan usado, y también que sepan usar adecuadamente los cubos y tipos de bolsas para los desechos. Es decir, es volver a hablar de la educación sanitaria, de la higiene del estómago, pero variando lo que son sus cuidados habituales con estas peculiaridades. Por supuesto que la higiene de manos la realicen siempre antes y después del cambio del dispositivo. Y hablábamos que la atención integral conllevaba ya no solo consejos sobre estos consejos físicos, por decirlo así, de distanciamiento, de higiene de manos, pero también tenemos que en un paciente confinado, COVID positivo, ostomizado, también vamos a tener que darles consejos y recursos para que puedan sobrellevar mejor la convivencia y el confinamiento. Igual que las personas que por la pandemia les está tocando realizar teletrabajo en sus domicilios, se les aconseja que creen una rutina de trabajo. Lo mismo a todo paciente ostomizado que tenga que ser confinado. Es muy importante fomentarles que se creen una rutina, que se cuiden, que cuiden la convivencia. Y cómo no, en estos momentos, luego hablaremos de ello, pues las tecnologías también van a ser un aliado para que se conecten, que aprovechen el ocio a distancia, pero muy importante, que eviten la sobreinformación. Cada vez que nosotros encendemos la televisión, la radio, las primeras noticias que hay siempre son sobre el COVID. Tampoco es bueno que haya una sobreinformación, sobre todo en pacientes que estén confinados. Y muy importante, cuando tengamos que atender a un paciente ostomizado COVID positivo, no lo discriminemos. Los virus no discriminan, pues las personas tampoco deberíamos hacerlo. Luego hablaremos cómo ha cambiado el tipo de asistencia, cómo se ha deshumanizado mucho la asistencia, la relación terapéutica entre los pacientes y el personal sanitario por las características de los protocolos del COVID. Por ello, tenemos más que nunca el personal sanitario tener buenas capacidades de empatía, de escucha activa, de comunicación no verbal, sobre todo cuando tenemos todos los EPIs colocados, para que estos pacientes pues sientan una confianza hacia lo que le estamos diciendo. ¿Cómo no? Dentro de la atención integral, el aspecto psicológico, los cuidados psicológicos van a ser fundamentales. Tenemos que darles recursos. La mayoría de las instituciones sanitarias, si tienen servicios de salud mental, se van a encargar de ellos. Pero nosotros, que somos muchas veces personal de confianza hacia el personal ostomizado, muchas veces nos van a demandar que les solucionemos ese impacto emocional. Entonces tenemos que estar también ahí encima con este tema. Hablaba anteriormente, esta es una infografía también resumen, sobre los servicios sociales de atención domiciliaria
que tenemos que facilitar a los pacientes ostomizados y también darles consejos ya no solo dentro del domicilio, sino de medidas higiénicas cuando salgan de casa y cuando entren a casa, desde quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta, como no el lavado de manos, cuidado con los objetos que hayan tocado o que traigan de fuera, etc. Y llegamos a uno de los aspectos más importantes de la educación sanitaria en época COVID hacia el paciente ostomizado, y me refiero a la alimentación. Si las recomendaciones saludables que damos a un paciente ostomizado, la dietoterapia, es uno de los aspectos fundamentales en los cuidados del ostomizado, tenemos que saber, y como decía anteriormente, los estilos de vida cambian radicalmente. ¿Qué ocurre con esto? Que estas alteraciones en las costumbres de alimentación que los pacientes van a sufrir van a hacer que a lo mejor tengan dietas más desequilibradas, y esto puede ser muy importante en los pacientes ostomizados, porque a lo mejor paciente ostomizado que antes de un confinamiento tenía más o menos controlada su salida de fluente, sabiendo siempre que hablamos de ostomías incontinentes, es posible que ahora nos encontremos que al variar de forma tan importante su alimentación, de repente pues debuten con unas ileostomías de alto débito, con una salida de fluente muy importante, con pérdidas hídricas, con pérdidas electrolíticas, con disminución de absorción de nutrientes, con pérdidas ponderales, pérdidas de peso, incluso como complicación más importante, insuficiencias renales, o a lo mejor lo contrario, pacientes que tenían una salida de fluente líquida, semilíquida, a lo mejor con el cambio de alimentación por el confinamiento, pues se nos llevan a estreñimientos, a obstrucciones intestinales con incluso inflamaciones de ostomías. Es decir, que estos pacientes nos pueden venir a la consulta o al hospital con problemas bien de obstrucción intestinal o bien, al contrario, de pérdidas hidroelectrolíticas importantes. Las salidas terapéuticas también es un tema que hay que atacar, ¿no? Porque toda salida que haga el paciente en época COVID, pues que sea productiva. Nosotros aquí en España tuvimos un estado de alarma que decretó el gobierno, que duró unos 3 meses, que acabó, si no me equivoco, el 21 de junio de este año, y ahí sí que en esos 3 meses no podíamos salir de casa, excepto si tenía que ser una asistencia sanitaria urgente o bien para comprar cosas que fueran indispensables para nuestra vida diaria. Pero en caso de que no haya un estado de alarma, las salidas que se hagan que sean denominadas terapéuticas, que sean productivas para el paciente y que interiormente le vengan bien. Pongo esta diapositiva también por las farmacias, porque claro, en un caso de pandemia se han visto afectadas muchas empresas de dispositivos, incluso de ostomía, desde fábricas, desde mayoristas, desde medios de transportes, incluso la atención primaria, que luego hablaremos un poquito de ella, que es la que a lo mejor gestiona luego las recetas de los dispositivos de ostomía. Tenemos que asegurar como pacientes que requieren continuamente una dispensación de dispositivos de ostomía, tenemos que ser nosotros como personal sanitario los que les demos ese apoyo en estos casos de posible potencial problemática de dispensación de dispositivos de ostomía. Actualmente, aquí en España, las recetas al final las gestiona los centros de salud de atención primaria. Actualmente la atención primaria ha cambiado radicalmente su tipo de asistencia, han disminuido mucho las consultas, han cerrado muchas consultas y la mayoría de las consultas son por vía telefónica. Pues esto también puede influir negativamente en la dispensación de dispositivos de ostomía. Es un tema que también tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, y nos encontramos con esta imagen metafórica de un castillo que me gustó mucho porque se asemeja un poco a cómo
los planes de contingencia de las instituciones sanitarias, sobre todo hospitalarias, nos han llevado a esto, a un mamotreto, a un gran pabellón como tienen allí, pero que quizás solo tenga una vía de entrada, como ven en esta imagen. Normalmente los pacientes ostomizados, si se les realiza un seguimiento adecuado, bien en los hospitales, en plantas de hospitalización, en consultas destinadas para ello, se saben de memoria el camino cuando entran en el hospital. Pues ahora se van a encontrar con un castillo que a lo mejor tiene una sola entrada o dos y que está totalmente sectorizado. Sectorizado porque los planes de contingencia y los protocolos así lo mandan. Porque estos planes de contingencia lo que quieren es que estas sectorizaciones, en ellas predomine lo que es la distancia de seguridad y que no se mezclen muchas personas porque se pueden incrementar el contagio dentro de los hospitales. Ha habido un incremento importante de infección hospitalaria, de infección nosocomial de COVID por distintos motivos. ¿Y cómo puede entrar el paciente actualmente en el hospital? Pues cómo no, a través de urgencias. Un paciente ostomizado puede acudir a urgencias por un problema suyo propio de la ostomía. Pues hablábamos anteriormente de un proceso de obstrucción, de un proceso infeccioso de la propia ostomía o de la herida quirúrgica que iba asociada a esa ostomía, o bien por su patología de base, sea cáncer, sea enfermedad inflamatoria. ¿Qué pasa en estos momentos? Pues que se van a encontrar con unas urgencias totalmente cambiadas a como están habitualmente. El sistema de triaje ha cambiado. Y este paciente, que a lo mejor va por un proceso infeccioso puramente de la ostomía, pero está con fiebre y a lo mejor incluso con diarreas, pues lo van a triar de tal modo como sospecha de COVID positivo y lo van a vehiculizar por un camino no habitual, y esto también trastorna mucho a los pacientes, sobre todo ostomizados, que como ya les digo, son pacientes que se saben de memoria todo el hospital, casi mejor que nosotros, que el personal sanitario. Y si un paciente de este tipo tiene que ingresar en el hospital, pues bueno, si al final contrae el COVID positivo o ingresa ya siendo COVID positivo, pues va a tener que saber que la atención hospitalaria va a depender de muchos factores y ahora se han estructurado, se han sectorizado en plantas de hospitalización puramente 100% que atienden a pacientes COVID positivos, otras que combinan sospechosos y positivos y otras, las menos de todas, como pacientes negativos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que nosotros, por ejemplo, en mi hospital, nosotros en plantas quirúrgicas, como son las que trabajo yo, de cirugía, urología, que habitualmente estamos atendiendo a pacientes de esa índole, se nos ha cambiado radicalmente el tipo de paciente. Nosotros en España, en estos meses anteriores, cuando tuvimos todos los hospitales colapsados de paciente COVID, las plantas de nuestro tipo quirúrgicas pasaron a ser plantas COVID positivo, en las cuales el tipo de paciente que teníamos que asistir pues eran pacientes más de patologías tipo neumológicas, cardiológicas, de medicina interna, que no tenían que ver prácticamente nada con el tema quirúrgico. ¿Qué pasa? Que un paciente a lo mejor COVID positivo va a ser derivado a una planta donde el personal que le va a atender no está acostumbrado a atender a pacientes con ostomías. Entonces esto crea un problema bidireccional, tanto a los pacientes porque van a ser asistidos por personal sanitario que a lo mejor no está acostumbrado al tratamiento de las ostomías y al personal sanitario que de un modo u otro vamos a tener que atender patologías de las que habitualmente no estamos acostumbrados y además con todos los protocolos estresantes de colocación y retirada de EPIs. Y estos pacientes ostomizados que sean COVID positivos, depende hacia dónde deriven su patología, pues pueden desarrollar problemas muy importantes, como decía antes, fallos multiorgánicos, cuadros sépticos, síndromes de distrés respiratorio, shocks, y pueden ser derivados a UCI. Y el tema de la UCI ya no solo
que la ponga la diapositiva porque el paciente ostomizado COVID positivo, si evoluciona muy mal, pueda acabar en UCI, sino porque las UCIs son el gran caballo de batalla de los gestores sanitarios en estos momentos, de las instituciones sanitarias, porque son el reflejo real de cómo va evolucionando la epidemia en cada país. Cuando las UCIs están muy saturadas, ya se buscan otros habitáculos, otras zonas de los hospitales para habilitar UCIs, con lo que conlleva también de problemas de formación del personal, porque son cuidados muy especializados. Pero esta diapositiva también la pongo porque las UCIs, como actualmente gran porcentaje de ellas se destinan sus camas a pacientes COVID que están con muy mala evolución, también los pacientes ostomizados que a veces requieren por protocolo tras la intervención quirúrgica un posoperatorio inmediato en UCI también se han visto afectados. Por ejemplo, en mi hospital los breaker, las urostomías, por protocolo suben directamente del quirófano a UCI. Pues en estos casos también ha habido una disminución muy importante de camas de UCI para estas intervenciones quirúrgicas de ostomía que requieren cuidados intensivos durante unos días. Todo esto nos ha llevado a que, como he dicho anteriormente, que se haya deshumanizado mucho la atención. Entonces, esta sectorización ha hecho que se trastoque todo. Entonces, nosotros como personal sanitario, y decía anteriormente, tenemos que intentar que ese castillo sea lo más humanizado posible. Siguiendo con la metáfora anterior, todos los EPIs que nos ponemos hacen que los pacientes pues, nos vean pues, como este guerrero, totalmente ataviados y que pues, solo se nos ve prácticamente los ojos. Por lo tanto, todos estos EPIs, sumado a que tenemos que conseguir una distancia de 1,5 metros, de 2 metros durante la atención, esto deshumaniza mucho y esto afecta mucho a los pacientes. Los pacientes ostomizados que están muy acostumbrados a ese tratamiento cercano, a esa empatía, a esa escucha activa, a esas comunicaciones muy productivas, de confianza, ahora se encuentran que no es así, por lo cual nosotros tenemos que desarrollar muchas facetas de comunicación no verbal para que, como ven en esta diapositiva, podamos transmitir algo a través de esos EPIs que nos tapan por completo. No voy a entrar en mayor detalle en tipo de EPIs, ya sabemos que hay distintos de batas, resistentes a fluidos, quirúrgicas, de tela, distintos plásticos. Ha habido muchas veces problemas graves de dispensación de EPIs en las instituciones sanitarias. Esto ha creado mucho estrés, mucha ansiedad en el personal sanitario. También lo que respecta a mascarillas, sabemos que hay de distintos tipos, FFP3, la FFP2, con filtros EPA, las quirúrgicas. Tendremos que saber también que necesitamos protecciones oculares, como el uso de gafas integrales, pantallas y, como no, el uso de guantes, doble guante. Había que saber si había que ponerse de látex, de nitrilo, cómo colocárselos, cómo quitárselos. Es decir, vuelvo al mensaje anterior. Mucho estrés en estos protocolos de tanto EPI, de tanta variabilidad. También la limpieza y cuidado de los equipos es muy importante en la atención de este tipo de pacientes cuando están ingresados en una planta COVID. Había que saber qué limpiador de superficies es el adecuado, si realizábamos limpieza de superficies con lejía en qué proporción, en función de la concentración de la misma, dónde colocar los cubos dentro de la habitación, fuera de la habitación. Cambió radicalmente también el tipo de asistencia de los equipos sanitarios por turno, porque en las plantas COVID teníamos que destinar unas personas que se dedicaban específicamente a entrar en las habitaciones de los pacientes COVID positivo y otro equipo que se quedara fuera en los pasillos que denominábamos equipo de apoyo o pasilleros, lo llamamos así también, que les servían de apoyo. Es decir, que ha sido un cambio muy importante también en el tipo de gestión de tipos de cuidados y de organización de los cuidados sanitarios. Como pueden comprobar, los escenarios son
múltiples y actualmente, si nosotros trabajamos en una planta COVID negativa, lo que sí que mantenemos por protocolo es el uso de EPIs básicos. Cuando hablo de EPIs básicos es el uso de batas desechables y mascarilla quirúrgica, bien independientemente solo de mascarilla quirúrgica o bien mascarilla quirúrgica más una FFP2. Y esto lo estamos realizando con el fin de que el paciente ingresado, aunque sepamos que es negativo, lo que queremos evitar es que nosotros, como personal sanitario, seamos vectores de una infección nosocomial, porque se está demostrando actualmente que se están incrementando las infecciones por COVID dentro de los hospitales, muchas veces por parte de las visitas o incluso ha habido casos también por culpa, desgraciadamente, del personal sanitario. Por eso, por protocolo, nosotros llevamos EPIs básicos, aunque el paciente sea COVID negativo. Seguimos dándole vital importancia a la higiene de manos, con dispensación de geles hidroalcohólicos en distintas zonas de las plantas de hospitalización, aparte de en cada una de las habitaciones. Y, muy importante, seguir con el distanciamiento social, o bien distanciamiento mejor llamado, pienso yo, de seguridad. Todo paciente actualmente, por ejemplo, en mi hospital, que entra en el hospital, que ingresa, se le realiza una PCR. Pero ¿qué ocurre si un paciente entra a través de urgencias, con una urgencia que puede derivar en una ostomía y es una urgencia vital que no da tiempo a hacerle una PCR y hay que meterlo a quirófano para operarlo de urgencia vital? Pues se va a encontrar en que el quirófano que habitualmente tiene una morfología X, pues la va a encontrar parecida a lo que es el de esta diapositiva. Se va a encontrar que el personal de quirófano del bloque quirúrgico va a estar ataviado con multitud de EPIs y que no va a saber ese paciente su PCR posiblemente hasta después de que sea intervenido. Y esto también va a ser muy estresante a la hora de realizar una intervención quirúrgica, porque no saber que el paciente es positivo o negativo, pues va a causar mucho estrés en el personal. Por ello, en todas las cirugías programadas, parece ser que los estudios demuestran que hay que realizar una determinación de PCR 48 o 72 horas antes de la realización de la intervención quirúrgica. Esto es de vital importancia, que en las instituciones sanitarias que trabajemos sepamos que el paciente que estamos atendiendo es de un PCR positivo o negativo. Y en lo que respecta a los pacientes ostomizados que se vayan a operar, es fundamental realizar esta protocolización de una PCR prequirúrgica, repito, a las 48 o 72 horas. Hablaba anteriormente que la atención primaria ha cambiado totalmente también su forma de trabajo. Pongo estas diapositivas simplemente porque tenemos que saber que los centros de salud también están muy volcados en la atención del COVID, pero de distinto modo a cómo lo hacían anteriormente en su día a día. Repito que se han cerrado muchas consultas y gran parte de los centros de salud actualmente están destinados a lo que es el despistaje o el estudio poblacional de prevalencia de COVID. Está el personal muy destinado a la realización de pruebas serológicas para estudios epidemiológicos poblacionales para saber cómo está la epidemia de COVID en cada zona sanitaria. Y claro, llegamos también a que sabemos que es muy importante saber qué medicación toma un paciente ostomizado, porque sabemos que determinadas medicaciones influyen en la evolución de la ostomía, localmente y sistémicamente. Sabemos que, aun habiendo muchas dudas, sobre todo, y evidencias científicas y clínicas sobre el uso de determinados fármacos que se están utilizando en el tratamiento del COVID, sabemos que van bien determinados inmunosupresores, incluso antimaláricos como la hidroxicloroquina o la cloroquina, antirretrovirales como el remdesivir,
y también otros tratamientos coadyuvantes, como antibioterapia, corticoides, anticoagulantes para evitar trombos como complicación que se está dando en los pacientes COVID, pero tenemos que saber que el efecto de estos fármacos se pueden ver a lo mejor disminuido en los pacientes ostomizados, por ejemplo, ileostomizados. ¿Cuántos pacientes con ileostomía o síndromes de intestino corto que tienen un tránsito muy rápido intestinal, las medicaciones orales, las cápsulas, los comprimidos, llegan directamente a la bolsa y lo ves en la bolsa? Esos fármacos no se han absorbido, no hacen su efecto. O por qué no el uso de inmunosupresores, que a lo mejor pueden incrementar el riesgo de infección de la ostomía, de la unión mucocutánea. O por qué no los tratamientos coadyuvantes, los antibióticos que a veces se están usando al igual que los antirretrovirales en los pacientes COVID, muchas veces provocan trastornos digestivos, diarreas, náuseas. Esto va a ser muy contraproducente en los pacientes COVID. Los corticoides. Se están utilizando corticoides que sabemos que en un paciente ostomizado pueden provocarnos alteraciones de dermatitis, mucositis en la mucosa del estoma y, como no, los anticoagulantes. Los anticoagulantes que se están administrando para evitar complicaciones como la formación de trombos, sabemos que pueden provocarnos mayor sangrado en las ostomías o incluso en la limpieza del estómago. Con esto quiero decir que cuando valoremos a un paciente ostomizado, tenemos que valorar, al igual que decía al inicio, de sintomatología, de factores de riesgo, de alimentación, también vamos a tener que tener muy en cuenta la farmacología que esté siendo administrada a estos pacientes. Y con toda esta vorágine de protocolos, de sectorizaciones, de EPIs, de deshumanización, tenemos que intentar conseguir una atención con estas características. Tenemos que seguir intentando contribuir a que el paciente ostomizado, una vez que se ha ido de alta hospitalaria, tenga un sistema sanitario accesible, una continuidad protocolizada de sus cuidados. La pandemia no nos puede servir como excusa para no hacer un seguimiento estricto de un paciente ostomizado. Hay que seguir con una atención individualizada e integral, que es lo que estamos diciendo durante toda la ponencia. Tenemos también que seguir fomentando los cuidados interdisciplinares. Aunque se hayan cerrado muchas consultas, aunque se hayan cerrado muchas plantas de hospitalización quirúrgica, tenemos que seguir fomentando los cuidados interdisciplinares con médicos facultativos, cirujanos, enfermería, dietistas, fisioterapias, TKs, etc. Fomentaremos también la participación activa del paciente, todo esto adaptándolo a la situación epidemiológica. ¿Y cómo nos podemos adaptar a esta situación epidemiológica? Pues bueno, yo les voy a contar brevemente la experiencia que hemos tenido en el Hospital Royo Villanova. Nosotros tuvimos que cerrar la unidad de ostomías que teníamos temporalmente en la planta de hospitalización de cirugía general, y para ello, para asegurar la continuidad de los cuidados, esa accesibilidad a los pacientes, pues tuvimos que intentar abrir otras puertas. ¿Cómo? Pues a través de medios telemáticos. Si habitualmente nosotros, y aquí tienen lo que es el folleto de nuestra consulta de ostomías del Royo Villanova, que le damos a todo paciente ostomizado de nuestro sector, donde le damos información, entre otras cosas, del teléfono que tenemos, de un correo electrónico, por si en un momento determinado quieren enviarnos un mail con imágenes de su ostomía, siempre con confidencialidad, por supuesto, y podemos valorarla a través de un correo. Pues bueno, si esto lo hacemos habitualmente como otras opciones aparte de la consulta presencial, pues en esta época COVID hay que potenciar aún más estos métodos telefónicos, estos métodos de correo electrónico, pero también fuimos más allá y creamos la consulta virtual. A través de videollamadas podemos contactar con pacientes ostomizados que están en su domicilio y los cuales, aunque no sea una consulta face to face, cara a cara, por lo menos sí que estas videollamadas nos permiten asegurar un poquito más una serie de características terapéuticas adecuadas.
podemos ya expresarnos de un modo de comunicación no verbal mejor, así como podemos preguntarles directamente y ver sus expresiones faciales, sus problemas, de un modo que, aunque no sea el de cara a cara en contacto directo, pero nos ha facilitado mucho lo que es la atención y le ha abierto muchas puertas a los pacientes ostomizados. Pero claro, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Qué problemas nos hemos encontrado en estas medidas que hemos puesto, alternativas tecnológicas a los pacientes ostomizados? Pues bueno, está claro que todo esto provoca una desvinculación emocional. No es lo mismo tener a una persona enfrente directamente que con una pantalla enfrente o a través del teléfono. Esto altera mucho el ambiente terapéutico y claro, en personas de determinada edad, con dificultades culturales, pues les resulta muy difícil a lo mejor el crear una videollamada o el comunicarse a través de un correo electrónico. Esto también puede provocar que los pacientes no se motiven del todo para realizar este tipo de videollamadas. Dificulta el equipo multidisciplinar. No es lo mismo tener al paciente directamente y poder llamar en un momento determinado una consulta rápida a un facultativo que con una videollamada. Es mucho más difícil. Esto crea un cambio de cultura y organización en los cuidados habituales que repercute en los pacientes, pero también el personal sanitario tenemos que tener capacidad para saber llevar este tipo de organización y cultura asistencial a través de un ordenador. Provoca el aislamiento del profesional. No es lo mismo estar con otras personas del equipo multidisciplinar que directamente delante de un ordenador. Y esto también, muy importante, un tema que controlan mucho los gestores en los acuerdos de gestión clínica donde miden la productividad de cada servicio, pues claro, esto realmente conlleva un descenso del número de consultas, que es uno de los principales indicadores que los gestores miden. Pero bueno, tiene muchas ventajas. La consulta virtual tiene ventajas, como decía anteriormente, que asegura una accesibilidad rápida al paciente, un ahorro de tiempo, evita desplazamientos, evita pérdidas de tiempo, da rapidez e inmediatez en los cuidados. También es coste efectiva, que esto también es un punto positivo hacia los gestores sanitarios. Es muy fiable, evita el autodiagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si al paciente le abres más puertas de comunicación ante el personal sanitario, posiblemente evite el autodiagnóstico. ¿Cuántas personas ostomizadas muchas veces se autodiagnostican mal por no ir a la consulta de ostomías? Pues esto permite una mayor fiabilidad, una mayor comodidad, no se requiere espacio, no se requiere tiempos de espera y, como pueden ver en rojo, seguridad. Esto hace que no haya un contacto directo, por lo tanto, en una época de pandemia es sinónimo de seguridad. Con todo esto, tenemos que asegurar esa confianza que en las primeras diapositivas demandaba el paciente y tenemos que transformar la desconfianza, los temores, los enojos, las dudas en una confianza y unos cuidados de calidad a los pacientes ostomizados. Esto lo vamos a crear humanizando esos cuidados, incluso con esta pandemia. Tendremos que centrar nuestra atención en la relación humana, siempre teniendo a la persona y su dignidad como prioridad máxima, utilizando aptitudes de comprensión, de implicación, de promoción de la salud, de prevención de complicaciones, pero eso siempre, hablaba antes de participación activa de los pacientes. Todo esto no tiene que derivar en una dependencia total hacia el personal sanitario en sus cuidados. No, tenemos que promocionar la salud, tenemos que cuidar, tenemos que proteger al paciente, pero que él sea autónomo, que él tenga la última palabra y que forme parte activa del equipo. Siempre con empatía, con escucha activa y con solidaridad. En estos momentos de pandemia, más que nunca.
Todo esto va a hacer que consigamos ese modelo holístico de atención integral, física, mental, social, todo ello englobando un patrón funcional donde el paciente ostomizado tenga cubiertas todas esas necesidades que una ostomía en muchas ocasiones hace que no pueda conseguir. Seremos la bombilla, para finalizar, que ilumine todas sus dudas. Vuelvo a repetir que tenemos que ser más docentes que nunca, más educadores de la salud que nunca, y también tenemos que ser transmisores de responsabilidad social. Los sanitarios tenemos que ser los primeros responsables socialmente, acatando las medidas de protección y de prevención de contagio, pero tenemos que ser fomentadores de que nuestros pacientes, cuando estén en la calle, cuando estén en sus domicilios, cuando se relacionen con otras personas, tengan cabeza, tengan cerebro, como ven en la imagen, y tengan responsabilidad social. Es una de nuestras de nuestros principales objetivos, conseguir que la población que está a nuestro cargo tenga responsabilidad social. Y para finalizar, pues lo ven claramente en esta diapositiva. Esta diapositiva refleja actualmente cómo está el globo terráqueo y, sin más, espero que estos minutos que hemos estado pasando, que han estado escuchándome, sirvan para pues bueno, intercambiar experiencias y que este globo terráqueo, entre todos, podamos al final quitarle esa mascarilla que será símbolo de que la pandemia hemos podido con ella. Muchas gracias por su atención